Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta última sesión de la quinta edición de la Mistura. Como sabéis, está dedicada a inteligencia artificial y creatividad, que la verdad es que es un tema que sorprendentemente no hemos tratado en los 5 años de trayectoria de la Mistura y bueno, este año ha estado especialmente vigente y creo que va a ser un tema que vamos a seguir tratando mucho en próximos años porque creo que va a ir descubriéndonos muchas nuevas realidades. Además es un tema controvertido y creo bueno, que nos va a dar muchas sorpresas. Hoy para tratarlo tenemos creo que las dos mejores personas que podíamos tener en la Mistura para hablar sobre ello, que son Agustín Fernández Mayo, que es escritor, ensayista, novelista, y también a Álvaro Pons, que es crítico de cómic, divulgador de cómic, probablemente una de las personas que más sabe de cómic del mundo, me atrevo a decir. Y además ambos, aunque no es su dedicación actual a tiempo completo, pues son físicos de formación. Y bueno, es una cuestión que obviamente apela también muy directamente a las inteligencias artificiales. Así que, bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos que hayan podido venir y no hablo más porque ellos tienen muchas cosas interesantes que decir. Le doy la voz a Agustín, y que va a hacer primero una introducción por su parte, seguirá Álvaro y a partir de ahí ya articulamos una conversación entre ellos bueno, al final derivará en tiempo para que también todos vosotros podáis aportar y bueno, hablar sobre ello en una forma abierta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Mistura y a todos ustedes y a vosotros y a vosotras por estar aquí. Bueno, y me toca empezar. El tema de la inteligencia artificial no es mi campo específico ni es mi tema de preocupación, vamos a decirlo así, pero bueno, intentaré dar algunas ideas, pero como a cualquier usuario o cualquier persona que está hoy día en el mundo y que le interesa pensar en qué es la realidad, pues bueno, pues me interesa como tema sobre todo antropológico y epistemológico, ¿no? Entonces empezaré comentando que quizá hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta, que es que eh, mm, predecir algo no significa comprender algo, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales que tenemos hoy día pues son una suerte de sistemas que perciben un entorno, acumulan datos. De esos datos se supone que aprenden, aunque sea de una forma un tanto rudimentaria, y que llegan a una solución de un problema, en principio que puede ser satisfactorio o no, pero en cualquier caso, si nos fijamos, lo que intentan emular siempre es una incertidumbre humana. O sea, intentan emular la complejidad humana que las máquinas aún no tienen, ¿no? La diferencia entre un sistema complejo y un sistema no complejo es que el sistema complejo está sujeto a una incertidumbre de tal manera que cuando tú más acercas el foco a la supuesta realidad, la realidad cada vez es más rica, que es al contrario de lo que le ocurre a un sistema determinista, que al final toda inteligencia artificial, aunque sea, al menos hoy por hoy, aunque sea por muy aleatoria que sea, es de algún modo determinista porque el número de variables son unas determinadas, nunca mejor dicho. Y bueno, los sistemas no complejos son aquellos a los cuales tú, mientras más acercas el foco, se van haciendo más pequeños. De ahí que, como todos sabemos, la ficción siempre es menos rica que la realidad. O dicho de otra manera, la realidad siempre es más rica que la ficción, ¿no? La realidad, tú cuando empiezas a ir a escalas más pequeñas o más grandes, empiezan a aparecer flecos, empiezan a aparecer toda una serie de sistemas que pueden ser caóticos o no, eventualmente, pero que siempre son más ricos que una ficción, que una novela de las que yo escribo, o un cuadro, o, bueno, o el sistema ficcional que queramos. Al final, si lo pensamos bien,
todo tiene que una máquina sea una inteligencia artificial o no, lo que va a tratar de hacer es reproducir lo que los humanos hacemos cada día y a cada instante a través del sistema de la causalidad. Es decir, la causa-efecto. A todo efecto tiene que corresponderle una causa. Pero claro, no es tan sencillo porque la causalidad tiene muchos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, al decir del teórico de la inteligencia artificial, que lleva más de 50 años trabajando en ello, que si no recuerdo mal se llama Judah Pearl, él clasifica 3 niveles de causalidad en referencia a la inteligencia artificial. El primero dice, hay uno que es el más sencillo, ¿no? Que es, bueno, que es aquel sistema que en base a una serie de datos conocidos, de alguna manera y con una serie de variables en las cuales puede aprender de alguna forma, termina bueno, pues emitiendo un resultado que suele ser fiable. Por ejemplo, cuando un águila va por el bosque y tiene que cazar un ratón. Eso es un sistema causa-efecto. El águila ya ha aprendido, el cerebro del águila ya ha aprendido cómo debe hacer eso, ¿no? Hay un segundo nivel, perdón, de complejidad, que es un poco más complejo, que es el de aquella causa-efecto por la cual, en la cual, mejor dicho, se parten de causas o escenarios aún nunca vistos, que aún nunca hemos llegado a ver, o que el sistema aún nunca ha llegado a ver. Por ejemplo, podemos decir que a un águila, en vez de ponerla en un bosque, la situamos de repente en una ciudad. Y el águila nunca ha visto una ciudad. Y tiene que resolver el problema de cazar un ratón que ve en una calle. Bien, hasta donde yo alcanzo, pero Álvaro lo sabe mucho mejor que yo y podrá corregir o matizar todo esto. La inteligencia artificial de que disponemos hoy día no llega a resolver tan bien esto. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un escenario que aún no conocemos y, como sabemos, toda inteligencia artificial trabaja con bases de datos al final, ¿no? Entonces, si no tenemos esos datos iniciales, el águila en principio no sabrá cazar ese ratón siguiendo el símil, el ordenador o la inteligencia artificial no podrá resolver correctamente el problema, aunque eventualmente podrá autoaprender a base de ponerle casos diferentes a base de un ensayo-error. Y hay un tercer nivel, que es el que a mí el que a mí me interesa particularmente para pensar en él, aunque todos los niveles son interesantes, que es aquel en el cual se da lo que se llama la contrafactualidad, o también llamada la retrospección. Es decir, un sistema experto, una inteligencia artificial en base a una serie de datos, no sabemos cómo, llega a un lugar. Bien, ha llegado. La gran pregunta que nos hacemos los humanos y que las inteligencias artificiales aún no se hacen es, ¿y qué hubiera pasado si? Es decir, ¿qué hubiera pasado si las condiciones hubieran sido otras? Esto, a fecha de hoy, la inteligencia artificial aún no puede hacerla. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esa es la auténtica base de la creatividad humana y de la complejidad del cerebro humano. Es decir, yo me dolía la cabeza y tomé una aspirina. Por lo tanto, el dolor de cabeza se me ha ido porque he tomado la aspirina. Esto es la conclusión a la que llegaría una inteligencia artificial que tomase una aspirina. Ahora, la pregunta interesante es, oye, no, ¿y si fue porque al mismo tiempo que tomaba la aspirina estaba viendo un cuadro tremendamente bonito que me quitó el dolor de cabeza? Esa contrafactualidad, ese volver atrás, es algo que, bueno, si nos fijamos, es como trabaja el cerebro en el ámbito creativo. Porque, ¿qué es la ficción? Si nos fijamos, la ficción es plantearte qué hubiera ocurrido si. Eso es lo que es el arte. ¿Qué hubiera ocurrido si yo cojo un urinario y lo pongo en un museo? ¿O qué hubiera ocurrido si en vez de pintar esto así lo pinto de otra manera? ¿O qué hubiera ocurrido si yo desvío
tal teoría física que está perfectamente establecida para un ámbito, la desvío a otro ámbito, porque tal como yo lo entiendo, las ciencias forman parte también de las bellas artes, ¿no? Por eso pongo este ejemplo, ¿no? O sea, esa contrafactualidad al final es la base de la creatividad tanto artística, que son esa especie de azares que no llegamos a controlar nunca, de por qué de repente yo he recordado mal algo que en principio una inteligencia artificial no debería hacer, pero en base a recordar algo mal, es lo que me ha dado pie a hacer un verso o hacer un argumento en una novela o lo que yo quisiera creativo que da lugar a una obra, ¿no? A una obra compleja, es decir, a una obra que se sale del estándar más o menos, digamos, determinista, ¿no? Porque claro, y eso si nos fijamos tiene que ver con la capacidad simbólica de nuestro cerebro, ¿no? Hasta donde yo alcanzo, por lo menos, yo creo que la inteligencia artificial puede, en base a datos, predecir, incluso introducir funciones aleatorias, pero lo que no puede introducir es esa capacidad simbólica, que es la capacidad de ¿y qué hubiera pasado si? Es decir, disparatar. Esto que hacemos los humanos de plantear disparates que luego dan lugar a cosas muy serias, una inteligencia artificial es difícil que lo haga. Por ejemplo, si yo ahora le quiero contar y explicar al amigo Álvaro que fui a París, por decir algo, y le digo, bueno, fui a París, lo pasé muy bien y para ir de un lugar a otro, imagínate que esto, por ejemplo, es la Torre Eiffel. Este simple acto, imagínate que esta botella de agua es la Torre Eiffel, esta capacidad simbólica que tenemos los humanos, una inteligencia artificial aún no la tiene, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace que, bueno, pues que estemos lejos de esa emulación de una inteligencia, porque también hay que entender, bueno, que en todo esto hay toda una serie de fantasía, ¿no? De fantasía, que no es tanto fantasía, sino mito, mitológico. Y con esto voy a otra parte que quería comentar, que es la idea de que, en realidad, si lo pensamos bien, esta idea de que podemos crear un ente que esté por encima de nosotros y que resuelva problemas que nosotros no podemos resolver como humanos, lleva con nosotros desde que somos humanos. Por ejemplo, las religiones. ¿Qué es una religión sino una suerte de inteligencia artificial primitiva, ¿no? Cosa que no es ninguna broma, porque si nos fijamos, el concepto que solemos tener las personas de la inteligencia artificial se parece mucho a veces al de una deidad o cierta corriente de la inteligencia artificial. Porque, ¿qué nos ocurre cuando hay una máquina que maneja unos algoritmos que hay un momento en que ni la gente experta es capaz de controlar o de saber qué están haciendo esos algoritmos y que se escapa a nuestro conocimiento y nos da un resultado? Bueno, es una especie de oráculo, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que comprendamos la realidad, del mismo modo que las religiones dan supuestas soluciones a nuestros problemas, pero eso no quiere decir que nosotros comprendamos a esa religión en sí o a esa deidad en sí, ¿no? Bueno, por otra parte, yo como he trabajado muchos años en la medicina, en la física aplicada a la medicina, desde hace muchísimos años toda esta cuestión del tratamiento de imágenes a través de inteligencias artificiales en medicina se trabaja desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, es lógico que tú, si a una máquina le presentas miles y miles y miles de tumores, de un tumor de pulmón en concreto, bueno, pues se termine generando un patrón y en el momento en que le presentes un tumor de pulmón determinado sabrá identificarlo. Pero la cuestión es que tiene que haber un humano ahí para decir, bueno, no, pero es que yo en verdad no te he presentado un tumor de pulmón, te he presentado una imagen de Google Earth que se parece a un pulmón. Claro, es una inteligencia artificial de momento, puede resolverlo, pero en otras ocasiones no. O sea, ese truco que le estás planteando, ¿no?
Y bueno, un poco por terminar, está la idea, ya yéndonos ya yéndonos al campo no práctico, sino al campo más mitológico, esta idea de que el ser humano podrá crear a otro ser que le supere en inteligencia, ¿no? Es esta idea que ha desarrollado mucho en una de las últimas filosofías, vamos a decir serias, aunque es utópico, política, que es el aceleracionismo, que plantean esta idea de que habrá un momento en que las máquinas sean tan inteligentes que llegarán al llamado punto singular, a la singularidad, de tal modo que se escapen de los humanos, y a partir de ese momento los humanos seremos para las máquinas como ahora son las hormigas para nosotros, es decir, entes infinitamente separados ya, ¿no? Bueno, yo no estoy, esto es una especie de fe, porque tampoco lo puedo demostrar, pero yo creo que el ser humano nunca podrá crear nada que sea superior al ser humano. Me parece un contrasentido lógico, ¿no? Para empezar, porque esa inteligencia artificial supuestamente todopoderosa que supera al ser humano, si de verdad supera al ser humano, pensémoslo así, debería poder, por ejemplo, fabricar humanos, ¿no? Si es más inteligente que el humano, debería poder fabricar humanos, ¿no? Porque claro, en todo esto hay un problema, digamos, de base, ¿no? Si lo queremos así, que, bueno, en todo esto no, en esta idea de máquinas que superen a los humanos, ¿no? Que es que los seres humanos en realidad estamos generando inteligencias artificiales cada día. ¿En qué? En la procreación, ¿no? Procrear es generar inteligencia cada día. ¿Qué pasa? Que a los humanos no nos basta con procrear y queremos generar un otro, ¿no? Entonces intentamos hacerlo a través de, básicamente, juntando tornillos, que es lo que es, juntas tornillos complejos para crear una máquina. Ahí ya veremos lo que ocurre, que es de lo que estamos hablando. Otra vía, que no es de la que estamos hablando, es al contrario, es a través de materia orgánica, que lo estamos haciendo cada día a través de las mascotas, ¿no? La mascotización del mundo no es más que intentar crear un ser humano a partir de algo que no es humano, ¿no? Por eso la gente a sus perros les pone trajes y les habla, en verdad es un delirio controlado, ¿no? El perro o el gato no te oye, pero no te escucha, que es la gran diferencia, ¿no? Igual que una máquina te oye, igual que Siri te oye, o Alexa, pero no te escucha, que son dos cosas diferentes. Y no te escucha porque no te puede hacer esa réplica contrafactual, ¿no? Y por último también, bueno, habría que pensar que si las máquinas son más inteligentes, llegar a un punto que son más inteligentes que los humanos, la inteligencia artificial es más inteligente que el ser humano, pues deberían poder también procrear las máquinas, crear más máquinas. Y ya en el colmo, si son más inteligentes que nosotros, las máquinas deberían poder crear humanos, ¿no? No creo que ese momento llegue. Y luego, por último, respecto al arte, que es un tema que me toca bastante de cerca, bueno, pues el arte digital, el arte creado a través de la inteligencia artificial, bueno, yo creo que desde eso, yo ahora ya dejaré de hablar para dar paso a Álvaro, porque si no me extendería mucho y podremos hablar luego, ¿no? Pero bueno, está la idea, tal como lo veo yo, de que en verdad el concepto de arte, de lo que es el arte, está por definir. En realidad, arte es una definición cultural, el arte en realidad es una definición consensuada, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la idea de lo bonito o lo feo, por ejemplo, ¿no? A veces ves inteligencias artificiales que hacen cosas y la gente dice, qué bonito hace arte. No, el arte no tiene nada que ver con hacer algo bonito o feo. De hecho, cualquiera de nosotros y nosotras vamos ahora a la Bienal de Arte de Venecia o la Bienal de Arte de no sé dónde, donde se junta la élite del arte, y todo lo que ustedes puedan ver, lo más probable es que si no están metidos en el mundo del arte digan, pero esto es feísimo. Porque el arte no tiene que ver con ese tipo de perfección del mundo. El arte es una convención, al final, creada por un sistema cultural, ¿no? ¿Por qué los girasoles de Van Gogh
podemos pagar millones de dinero por ellos, pero por una copia exacta, hecha por un humano, ya no por una inteligencia artificial, pero por un humano, no pagaríamos o pagaríamos menos. Cuando es exacta. Bueno, pues porque se valora esa idea de que para llegar a hacer los girasoles, Van Gogh hizo toda esta serie de pruebas contrafactuales contra sí mismo, generó una corriente, abrió un campo que la persona que está copiando no está abriendo, ¿no? De ahí que yo, tal como conozco yo el mundo del arte, que lo conozco bastante, en mi opinión, toda esta serie de inteligencias artificiales que supuestamente están generando arte, no están generando arte exactamente, están generando imágenes, que no es lo mismo que arte, como decía Foucault, que lo comentábamos antes. Para mí ahí el artista es el programador, o los programadores son verdaderos artistas, son los que pueden introducir esas variables que generen algo diferente, y no la imagen final, que suele ser bastante anodina y bastante, bueno, pues ya muy vista, ¿no? De unas estéticas muy particulares y muy iguales, porque trabajan con bancos de datos ya previos, entonces las máquinas no pueden sacar allí de donde no hay, ¿no? Pues trabajan con unas estéticas ya muy determinadas, y sobre todo lo que creo es que a mí me interesa mucho para coger esas imágenes generadas por inteligencia artificial y crear un discurso, otro discurso, combinarlas de tal manera, hacer un discurso social, artístico, desviarlas o finalmente desviarlas a un lugar para el cual no estaban previstas, que al final es, si nos fijamos, el cometido de cualquier artista. Cualquier artista lo que hace es, en la realidad, extraer algo que todo el mundo ha utilizado para usarlo de una forma estándar, en este caso una imagen que te saca un ordenador, y desviarla para utilizarla de otro modo que nadie había pensado aún. Ahí es donde entrará el artista que maneje esa imagen. Hasta entonces, para mí, combinándolas o haciendo el discurso que esto se ve ya en las salas de exposiciones más importantes del mundo. En la penúltima Bienal de Arte de Venecia, yo recuerdo haber visto piezas buenísimas trabajando pues, con el reconocimiento facial. Pero no poniendo, mira qué bien reconoce facialmente, no, porque eso está bien, pero eso no es arte. El arte es cómo eso crea un discurso desviado para hablar de la historia del arte, o para hablar de un futuro, o para hablar de política, o para hablar de economía, o para hablar de... Eso es el arte, en realidad. Y bueno, yo creo que es un campo que me parece fascinante y que desde luego estamos en las cuevas de Altamira en ese sentido, ¿no? Es como, con esto sí que acabo de verdad, pues como cuando los primeros humanos cogieron unos pigmentos y se pigmentaron la cara para cazar bisontes, ¿no? Por decir algo, o mamuts, y de repente hubo un humano un día que dijo, no, espera, voy a poner una mano aquí y voy a pintar mi mano. Esto es como el modo en que una tecnología, en este caso el pigmento, se transforma o se lleva al campo simbólico o al campo religioso y aparece el arte. Y es lo que me parece que está ocurriendo o que podrá ocurrir con estas nuevas inteligencias artificiales, aún primitivas, pero que están ahí y que podrán ser desviadas a sistemas simbólicos y a toda una serie de obras que, bueno, porque el ser humano todo lo que hace al final le quiere dar esa dimensión simbólica, ¿no? Y no quedarse meramente en un resultado, como decías tú antes cuando tomábamos un café, meramente falsable, ¿no? Que es una palabra muy de la filosofía de la ciencia, ¿no? Como decía Karl Popper, lo falsable, ¿no? De ahí que la realidad nunca sea falsable, por eso el arte nunca es falsable. Ni la buena ciencia es falsable, porque no olvidemos que la buena ciencia es buen arte también, ¿no? Bueno, he hablado muchísimo, ya no sé ni qué estaba diciendo. Bueno, sí que lo sé, pero yo no sé si ustedes si me he hecho entender, y dejo la palabra al amigo Álvaro, que Bien, gracias, tendrá Agustín. muchas cosas que decir también. Bueno, sí, la verdad es que a mí es un tema que me interesa muchísimo desde varias perspectivas, porque da la puñetera casualidad, en este caso, de que mi primer trabajo de investigación científica fue en redes neuronales. O sea, yo en este momento, más de 30 años, me entré a trabajar en investigación programando redes neuronales para reconocimiento de imágenes con modelos sencillísimos de aquella época, pero claro, he ido siguiendo el tema.
pues de todo, cómo ha ido evolucionando los conceptos de Neural Networking, de Machine Learning y todo esto, que es apasionante. Pero yo creo que precisamente por eso el concepto de la inteligencia artificial, en particular aplicado al arte, nos genera, a mi entender, dos debates que son muy diferentes, muy contrarios, pero apasionantes en ambos casos. El primero, un poco en la línea de lo que ha apuntado Agustín, es cómo nos ayuda a la comprensión de lo que es el arte y, de cierta manera, a la comprensión de lo que es el ser humano, ¿no? De alguna manera, lo que estamos viendo está logrando que dinamitemos claramente la concepción de lo que es arte, en tanto en cuanto tenemos que volver a repensar si esas imágenes que se están creando son arte, son imagen, un poco en la línea de Foucault, pero también de alguna manera vuelven a coger otras definiciones, pues el hecho de definir el arte como una idea, como hacía Duchamp, ¿no? El concepto de que el arte es la idea, o a fin de cuentas también pues volver a ese concepto tautológico que deriva de Gombrich, que es que arte es lo que decimos que es arte, ¿no? De alguna manera, al final lo que estamos haciendo es poner el foco otra vez en el receptor, no tanto en el emisor, sino en el receptor, en tanto cómo interpretamos ese arte, qué es a lo que nosotros nos deriva ese arte. Y claro, estas imágenes generadas de forma automática, que evidentemente no son arte en la misma línea que decía Agustín, pueden serlo por la interpretación humana que hay detrás. Claro. Es la interpretación lo que le va a dar una mirada artística, porque a fin de cuentas estas imágenes lo que sí que son es un poquito en ese sentido inquietantes, en tanto cuanto ya están superando todas las pruebas que se habían creado de forma clásica alrededor de la inteligencia artificial. Los test de Turing hace tiempo que la inteligencia artificial se los cargó. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo ahora, a mí me recuerdan muchísimo a otro test de inteligencia artificial muy famoso, que era el de la habitación china de Searle. Ese test, digamos, lo que dice es que para identificar este tipo de inteligencias, Searle planteaba una habitación aislada de todo, donde había una persona a la cual se le pasaba por debajo de la puerta una nota escrita en chino. Evidentemente esa persona no sabía chino, pero tenía un manual donde decía qué es lo que tenía que escribir y solo tenía que copiarlo en función de lo que le ponían. Entonces la persona no sabía chino, pero sabía que con la nota que le habían pasado tenía que escribir algo en unos caracteres que no conocía y devolvía la nota por debajo de la puerta, y la persona que estaba afuera era chino. Y esa persona lo que interpretaba es que la persona que estaba dentro de la celda sabía chino. La habitación china lo que nos está diciendo es que al final nosotros no sabemos deducir lo que pasa dentro de la caja negra. Y somos nosotros los que interpretamos desde nuestra propia narrativa, que nace de una memoria propia. Claro, ya ha pasado que imágenes generadas por inteligencia artificial han ganado premios de pintura, lo cual significa que pasan el test de la habitación china. ¿Pero qué premios? Premios de pintura. Premios de pintura. Lo cual significa que alguien lo ha interpretado como arte. Claro. Como arte. Como arte hecho por humanos. Sí, por humanos. Que es la clave aquí, ¿no? Eso ya no genera... arte bueno o malo, sino hecho estamos por hablando, humanos. Sí, claro, evidentemente los premios todos sabemos lo que son, ¿no? Pero evidentemente es arte hecho por humanos. Eso significa que ahí, bueno, pues ya estamos generando un primer paso preocupante. Pero por otra parte, no deja de ser algo parecido a, lo comentábamos antes también, a estos casos donde se expone la pintura que hace un mono y la gente dice qué maravilla, que no sé qué. Bueno, pues que al final el arte está en la mirada del observador, con lo cual, bueno, pues ¿qué más dará quién lo ha hecho si tú haces una interpretación de ese arte? Claro. Yo creo que ahí generamos evidentemente toda una dinámica de la que luego seguro que hablamos, porque un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? de la aspirina, ¿no? Efectivamente, ese concepto de que una inteligencia artificial te puede recetar una aspirina porque sabe que la aspirina es buena a partir de un entrenamiento, pero lo que jamás te da la aspirina es la sensación maravillosa de tomarte un paracetamol y que se te vaya el dolor de cabeza. Eso jamás lo experimentará una inteligencia artificial. Y sobre eso es muy difícil aprender, porque efectivamente una inteligencia artificial puede aprender a hacer muchas cosas. Lo que decías del águila, con ese, pues sí, al final, evidentemente, una inteligencia artificial puede aprender sobre un entorno novedoso, pero eso no significa que el trayecto que haga sea el trayecto que haría un humano o ese águila. Descubre un trayecto por aprendizaje porque utiliza unos métodos de aprendizaje que suponemos que son parecidos a los del águila, pero no significa que sea el del águila, evidentemente, ni mucho menos. En ese sentido, sí que tengo claro que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a descubrir cómo somos, cómo pensamos
y a ese aspecto tan particular del arte, que decía Dave McKean hace poco, ¿no? El ilustrador, pues que el arte es cómo los humanos interpretan lo que ven, ¿no? Pues eso es, en el fondo, que es lo que nos hace humanos, ¿no? De alguna manera. Claro. Con lo cual, bueno, pues por ahí nos puede ayudar, ¿no? El ver cómo esas máquinas traducen las cosas, pues nos pueden ayudar. Yo creo que esa es una primera parte que es muy interesante, es apasionante y da lugar a un debate increíble. Pero hay otra contraparte que es más oscura y más tétrica, que depende de los humanos, no de las máquinas. Porque hay que recordar que esto, yo creo que se está diciendo erróneamente que es una herramienta. No, no es una herramienta. Vamos a ver. Puede serlo, pero no lo es en sí mismo. Porque la forma de trabajo, la forma de generar imágenes, no es estrictamente una herramienta, no es un Photoshop. Y luego no es, por ejemplo, el sistema de funcionamiento de una red neuronal, de los sistemas de Machine Learning, las redes neuronales competitivas de Stable Diffusion, de Midjourney, todos estos sistemas no trabajan haciendo un plagio, como mucha gente dice, que son plagios o que son mezclas de imágenes. No. No, precisamente lo que hacen es, de alguna manera, reinterpretar o intentar hacer un simulacro de cómo nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con una memoria biográfica. Nuestra memoria es biográfica, es una memoria acumulativa, es una memoria que va acumulando cosas y el artista, de forma consciente o inconsciente, crea sobre las imágenes que ha visto. La diferencia fundamental es que, evidentemente, ese entrenamiento que el artista tiene lo aplica de una manera que puede no ser previsible. Una inteligencia artificial siempre es previsible. Claro, siempre es previsible. ¿Por qué? Porque se ha entrenado sobre algo que ya existe y no se ha entrenado sobre lo que no existe. Es cierto que tú le puedes decir, como hemos visto, hazme una imagen de Star Wars con la estética del Metrópolis de Friesland. Pero es porque tiene las imágenes de Star Wars y las imágenes de Metrópolis. Pero de ninguna manera tú a la inteligencia artificial dirías, hazme una imagen de Star Wars diferente y te va a sacar una imagen de Star Wars con la estética de Friesland, porque eso es algo que la idea original de alguien le ha dado. Entonces, claro, ahí hay una diferencia fundamental. Y esa diferencia fundamental lleva a otra parte, que es el uso de estas inteligencias artificiales, que es para generar imágenes con fines comerciales. Porque no lo olvidemos, detrás de estas empresas que están generando imágenes, lo que hay son empresas, que lo que van a querer es vender esas imágenes a otras empresas, para que las utilicen con un coste mucho inferior al creado por un ilustrador. ¿Vale? Entonces, aquí el peligro que hay detrás es que, evidentemente, la generación de imágenes por ordenador, por inteligencia artificial, pone en un brete a la creación artística en la parte comercial, en la parte de que el artista tiene que vivir de su obra. Y ahí es donde creo que hay un peligro importante. Porque evidentemente vivimos en un mundo que, nos guste o no, es de capitalismo salvaje y los empresarios entienden que el trabajador es una carga, no es una inversión. Y por lo tanto, si yo tengo que sacar, en el caso particular, por ejemplo, de la ilustración, yo tengo que sacar ilustraciones publicitarias, tengo que sacar ilustraciones para un libro, tengo que sacar 90.000 libros al año, como se publican en España, de ellos todos ilustrados, y me cuesta X que me los ilustren. Si tengo un aparatito que le doy a un botón y me cuesta no X, sino X partido 1.000.000 y me ahorro ese coste, miel sobre hojuelas. Y para colmo, nadie se da cuenta porque, seamos claros, en la mayoría de la producción que hay, pues tampoco es que sea muy importante la calidad del dibujo, aunque sea algo que está ahí, es lo único que hace. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso sí que va a impactar. Va a impactar porque evidentemente hay mucho que hablar sobre, primero, cómo va a afectar a la actividad artística, en tanto en cuanto a actividad comercial, actividad de creación, que tiene un pago por la creación, y otro, al hecho de que, como las inteligencias artificiales se han entrenado con imágenes hechas por artistas, el resultado final, sea o no un plagio, se ha conseguido con ese pequeño punto que tú has puesto de tu imagen al meterlo dentro del algoritmo de entrenamiento. Con lo cual uno se podría plantear si no habría que pagar un royalty a las personas que han dado imágenes para entrenar a la inteligencia artificial, porque sin esa imagen no existiría la imagen final. Claro, evidentemente, ahora empieza la retórica neoliberal de que no, eso no tiene nada que ver, esto es una cosa nueva. Sí, es verdad, la imagen final no es un plagio, la imagen final no es una mezcla de, pero no existiría la imagen final sin la imagen original.
Eso es un problema grave. Y además esto va a dar a otro problema, que también lo hablábamos antes, es que cuando las inteligencias artificiales empiecen a generar imágenes de forma masiva, y lo van a hacer, porque son baratas, y porque están yendo a una velocidad absolutamente increíble, en apenas 3 meses hemos visto un cambio de los sistemas. De hecho, DALL-E ya tiene la nueva versión, y el avance es ya no exponencial, es absolutamente estratosférico. Vamos a ver imágenes, pero a cascoporro, por todas partes. Esas imágenes son gratuitas, pero tienen un problema. Cada vez que haya más imágenes generadas por ordenador, por inteligencia artificial, va a haber menos imágenes originales que entrenen a esos sistemas de inteligencia artificial. Y cada vez que haya menos imágenes, los sistemas lo que harán es ser más repetitivos y más homogeneizantes. Y esto lo que va a dar lugar es una pérdida de diversidad artística espantosa. Y si perdemos diversidad artística, también perdemos formación artística de la gente. La gente no tiene esa capacidad. Yo creo que, por ejemplo, estamos en una época alucinante de la creación, precisamente por la brutal avalancha de imágenes que reciben los artistas. Hay imágenes por internet, hay imágenes por televisión, hay imágenes por todas partes, y ese input brutal de imágenes, pues esa inteligencia real que tienen los artistas, las están combinando para hacer cosas maravillosas nuevas. Pero si nosotros hacemos desaparecer eso, y cada vez son todo más igual, pues nos iremos uniformizando hacia ese mundo absolutamente uniforme y gris de 1984 que ya estamos viendo en muchas experiencias artísticas. Yo ponía el ejemplo antes de la animación por ordenador. La animación por ordenador cada vez es más igual. Ya da igual quién la haga. Da igual que la haga Pixar, que la haga Disney, que la haga, bueno, Pixar y Disney es lo mismo, pero bueno, da igual quién esté detrás. Al final todas las películas parecen cortadas por el mismo patrón estético, por lo menos. Y eso es muy peligroso. Entonces yo creo que esto genera pues problemas que bueno, habrá que ver cómo se resuelven. Pero bueno, un poco en esa línea es lo que yo quería comentar. Ahora que comentas esto último me hace gracia porque hace poco escribí un pequeño artículo para una exposición de un pintor de Palma de donde vivo, de Palma de Mallorca, un pintor joven que se llama José Fiol, para digamos, bueno, un artículo no, bueno, un pequeño ensayo acerca de la exposición que inauguró. Y uno de los argumentos que yo vierto ahí es la idea, que yo nunca la había pensado, en realidad es una cosa muy obvia, pero no la había pensado hasta hace poco, que es que hasta hace varios siglos la pintura, los pintores pintaban sin tener imágenes previas, pintaban, vamos a decir, del natural, ¿no? Velázquez pues pone allí a las meninas y dice, venga, pam. Hoy día no hay un solo pintor reconocido o pintora del mundo que no trabaje a través de otras imágenes siempre, ¿no? De hecho, venía al caso porque este pintor lo que hacía era una reinterpretación de fotogramas de películas. Bueno. Y que tiene que ver con esto, claro, ¿no? Que la idea de que si las imágenes se estandarizan, hay un momento que se pierde biodiversidad y no se podrá extraer de ninguna parte, como ocurrió con las patatas, ¿no? Antes tú vas a Perú y había 300 patatas, no se dice especie, no sé cómo se dice, bueno, diferentes variedades, pues hoy día a lo mejor hay 10, ¿no? Y claro, es muy interesante esto. También hay que decir que la gente de los informáticos e informáticas tienen sus trucos, porque a mí me interesa mucho el lenguaje como escritor y me interesa mucho la filosofía, sobre todo la filosofía de la ciencia, y hay que también decir que luego, yendo un poco también a una raíz lingüística, hay mucha metáfora en esto, porque, por ejemplo, los informáticos llevan el ascua a su sardina, por decirlo de alguna manera. Inteligencia artificial. A ver, ni es inteligencia ni es exactamente artificial, pero suena bien, ¿no? Porque, no, claro, ahí hay que tener cuidado porque es la cuestión que en realidad que tiene que ver en el fondo con la capacidad de seducción y del eslogan publicitario, aunque en ese caso no sea para eso, ¿no? O cuando en informática nos dicen, tú lo citabas hace un momento esta palabra, memoria, la memoria. Bueno, un ordenador no tiene memoria, evidentemente. O lenguaje, el lenguaje informático, el BASIC, el COBOL, el C, el C++, el ASCII, lo que queramos. No son lenguajes, son códigos. Es decir,
usan lenguaje en un sentido metafórico. Entonces parece que es un lenguaje, pero no, el lenguaje está sujeto a una complejidad y a una riqueza que un código no tiene, el lenguaje lo que estamos usando ahora, ¿no? Pero parece, entonces claro, siempre también ha habido esta idea de que las máquinas son muy inteligentes también por el tipo de palabras y de nombres que usamos para nombrar sus partes, ¿no? Hubo un experimento muy conocido en principios de los 2000 que era, bueno, era intentar demostrar por qué un ordenador binario que trabaja con números binarios, no un ordenador cuántico, que eso, como comentábamos antes, eso sí que es un campo que ahí sí que puede entrar la lógica difusa, la lógica borrosa, y sí que puede empezar a ensayar pruebas contrafactuales y bueno, lo que tú comentabas antes o yo comentaba, pero de momento los ordenadores son una lógica binaria. Y hubo en una facultad creo que fue en Harvard, de psicología, decían, bueno, a ver, a cualquiera de los que estamos aquí nos dicen, dibuja un billete de 5 euros. Dibújenlo. Han visto miles de billetes de 5 euros, no voy a decir de 500, ¿no? Porque yo no he visto ninguno, pero han visto millones o miles y a lo mejor llegarían a dibujar las estrellas de la Unión Europea, no más. A una máquina, a un ordenador le dices, dibújame un billete de 5 euros y en el instante está dibujado. ¿Qué demuestra eso? Que la memoria de un ordenador no funciona como la memoria humana. La memoria humana no tiene carpetas y lugares donde va recogiendo información y arma el billete de 5 euros. No. Bueno, y esto tú sabes mucho más que yo. Quiero decir que y ahí es cuando se dieron por primera vez cuenta de que en realidad llamar memoria al disco duro de un ordenador es un abuso del lenguaje y es una metáfora, porque, en conclusión, los ordenadores, digamos que en ese sentido, entre comillas, o sea, al revés, el ser humano tiene muy mala memoria, memoriza muy mal, pero reconoce muy bien, porque nos pone un billete de 5 euros y al instante lo reconocemos, aunque no sepamos dibujarlo porque no lo recordamos. Y es la diferencia entre memoria y reconocimiento de algo, ¿no? De ahí que toda la parte que hoy día tan en boga del reconocimiento facial haya costado tanto, porque los ordenadores podían hacer cálculos, pero algo tan sencillo como hace un bebé con su mamá, que es reconocer su cara, un ordenador no sabía hacerlo, ¿no? Claro, es que hay lo que tú estás diciendo, esa diferencia entre memoria y almacenamiento. Y almacenamiento. Son dos conceptos diferentes. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y gestión del almacenamiento. Y gestión, la inteligencia artificial no es inteligente. Claro. Claro que no. Y esa es la clave de todo esto que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, nosotros, por ejemplo, pues no tenemos una memoria real, no tenemos almacenamiento. Nosotros lo que hacemos es guardar imágenes de forma absolutamente fragmentaria, deslocalizada y como conceptos. Es muy fácil inducir recuerdos en las personas, cosa que es absurdo dentro de un ordenador. Claro. Tú metes la imagen y se guarda tal cual. Pero para nosotros es muy fácil cambiar un recuerdo, porque realmente no tenemos la imagen guardada. Tenemos una concepción de esa imagen guardada. Eso se ha hecho 1000 veces. Hay experiencias psicológicas muy chulas en Estados Unidos de coger y decir, bueno, ¿tú te acuerdas del día del baile del instituto, ese vestido azul tan bonito que llevabas? No, yo lo llevaba rojo. No, lo llevabas azul. Y te sacan una foto tratada con Photoshop donde te han puesto el vestido azul, la ves y dices, es verdad, lo llevo azul. Y automáticamente tu recuerdo es de un vestido azul, ¿no? Claro. Lo cual significa que tu memoria es algo en construcción constante, en función de lo que necesitas, porque realmente nuestra memoria es algo hecho para que sea práctico para nuestro desenvolvimiento. Muchas veces nos olvidamos en el concepto de inteligencia que nuestra inteligencia es la misma que la del Homo sapiens de hace 40.000 años. Es exactamente la misma. El periodo de civilización es, a efectos naturales, un estornudo. Si realmente la evolución fuera tan rápida, pues yo qué sé, hubiéramos desarrollado otro tipo de ojos, otro tipo de pulgares para la PlayStation, otro tipo de... Pero no, somos exactamente los mismos a todos los niveles que estábamos cazando mamuts hace 20.000 años, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que nuestra memoria está hecha para ser práctica. Utilizamos el reconocimiento de imágenes para movernos y desenvolvernos en un entorno donde lo único importante es nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir. Punto.
todo lo demás nos lo hemos inventado, civilización para acá. Porque es que nuestra memoria está preparada para lo que decíamos antes, tal como yo lo veo, para gestionar una complejidad, no un almacenamiento de datos, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, claro, el mundo de la complejidad del que hablábamos antes, de por qué la realidad es compleja, pero una ficción no es compleja, en un sentido técnico del término de complejidad, es por eso, porque una ficción siempre podrá descomponerse en partes, en carpetas, subcarpetas, y llegar a atomizarse y volver a recomponerse, si quiere, que es lo que puede hacer un ordenador, eventualmente, con una imagen, pero el cerebro no puede hacer eso, porque la complejidad no es, puede ser fractal o no, eso es otra cuestión, pero se parece siempre a esta cuestión fractal, sin serlo siempre, pero de que siempre hay algo más que aparece que es tan complejo como la escala grande, ¿no? Eso está muy estudiado en meteorología y en otras cuestiones, ¿no? Has dicho tantas cosas interesantes que quería comentar que ahora se me ha ido, pero... bueno, no, por ejemplo, hablando de la complejidad. ¿Por qué, por ejemplo, el fútbol, ahora que estamos con los mundiales de fútbol, qué inteligencia artificial podría haber pensado, qué algoritmo podría haber, o qué red neuronal programada podría haber predicho que Marruecos iba a llegar a la semifinal? Os aseguro que ninguna. ¿Por qué? Ahí está, porque esa red neuronal no puede hacer esa prueba contrafáctica ni examinar todas las posibilidades que hay, porque son potencialmente infinitas en la realidad, ¿no? Eso es el gran físico estudioso de la complejidad, Jorge Wagensberg, que murió hace pocos años, a quien le debemos tanto, ya no solo en la física en sí, sino en la divulgación. Él ponía un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la idea de que el fútbol es un deporte muy complejo, pero muy simple. Y el ajedrez es al contrario. Es un deporte que no es nada complejo, pero es muy complicado. Es que complicado y complejo son dos términos que son muy diferentes. Quiero decir con esto que un ordenador es complicado, pero no es complejo. Y el ser humano es complejo, pero no complicado. Ejemplo, en el ajedrez, como si se dice la manera de Borges, y en el ajedrez ya todas las partidas en algún lugar están escritas. Es una combinatoria. Por eso es complicado, pero no complejo. Sin embargo, en el fútbol, ninguna partida está escrita. El fútbol es complejo. Es un deporte muy sencillo, son 4 reglas, pero que roce el balón de un modo que es totalmente impredecible en una bota, o que venga una ráfaga de aire que no se pudo predecir, puede cambiar totalmente el partido, totalmente el resultado. Por eso es complejo, pero no complicado. Porque no es complicado porque las reglas son muy sencillas, ¿no? Y es entonces, claro, cuando una inteligencia artificial pueda precisamente llegar a la complejidad y no quedarse solo en la complicación, que es lo que tú apuntabas antes, ya no sé si ahora o si tomando un café, es la idea de cuando aparezca la computación cuántica, que claro, que eso sí que abre todo un espectro entre el 0 y el 1, como sabemos, por matemáticas hay potencialmente infinitos dígitos, ¿no? Y infinitas posibilidades. Claro, eso es lo que estábamos comentando del arte falsable, ¿no? Efectivamente. Que al final, ¿cuál va a ser la diferencia de todo esto? Es que en una inteligencia artificial tú siempre podrás obtener 2 imágenes iguales. Es decir, yo hoy le pido una imagen a la inteligencia artificial y dentro de 6 meses le pongo el mismo prompt de entrada y me va a generar la misma imagen. ¿Por qué? Porque utiliza el mismo algoritmo, utiliza todo igual y repite. En un ser humano, si yo a cualquier ilustrador le pido hoy, dibuja a Agustín, pues hoy lo hará. Y dentro de 2 semanas... muy feo, eso siempre. Dentro de 1 semana le digo, vuelve a dibujarlo. Eso siempre. Y lo hará, y a lo mejor se parecen mucho los dibujos, pero no serán iguales jamás. Jamás. ¿Por qué? Pues porque el propio momento personal, sentimental, sensorial del que está haciendo el dibujo, simplemente porque tiene frío ese día, o está cansado, será diferente.
Eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es cuando la inteligencia artificial sueñe con ovejas eléctricas, como decía Philip K. Dick, ¿no? Sí. Efectivamente, ese momento donde ya tendremos que pensar que si está Skynet cerca o no, que será cuando efectivamente una computación cuántica rompa la linealidad de unos y ceros para que realmente exista esa chispa que tiene el ser humano y que no tiene la inteligencia artificial. Ese momento donde el ser humano no sigue las reglas. ¿Por qué? Pues lo decías tú antes, pues porque ese día me he puesto un traje diferente y eso me ha llevado a pensar en no sé qué y he decidido no ir por esta calle e ir por la otra. Claro. ¿Por qué? Pues es que no hay causa-efecto en el ser humano muchas veces. Claro que no. No hay causa-efecto. O es una causa-efecto tan compleja que es imposible de determinar. Efectivamente, como pasa a nivel cuántico, que la causa-efecto a nivel cuántico se rompe, Claro. pues efectivamente, pues porque nuestro cerebro no es una máquina de unos y ceros, nuestro cerebro es una máquina extraordinariamente compleja, pero sí que es cierto que efectivamente podemos engañar al resto y podemos crear imágenes que parezcan que se hayan creado por una inteligencia humana. Yo creo que el problema no es que esas imágenes parezcan creadas por inteligencia humana, sino lo que se pueda hacer con esas Efectivamente. imágenes. ¿De qué te vale? O sea, porque Claro. ¿de qué te vale un sistema que imita al ser humano si para eso ya estamos los humanos? A nivel artístico estoy hablando. Claro. Bueno, pues eso sirve para resolvernos problemas y hacer tareas que hacíamos nosotros y que nos cuesten menos hacer. Pero a un nivel artístico... Bueno, pero es que ahí entramos incluso pues ya en la ciencia ficción, ¿no? Es decir, toda esta utopía que teníamos de que las máquinas nos quitarían trabajo para poder dedicarnos a otra cosa, y sí, las máquinas nos han quitado trabajo, pero para que llevamos a la cola del paro, que ese es el problema. Bueno, es el tema que decías tú antes, ¿no? La robótica está quitando el trabajo. Ahí ya, claro, lo que nos lleva a todos estos sistemas, que yo creo que son un poco pues como en su día fue la fotografía, que cuando aparece la fotografía la gente decía el arte se ha muerto, y precisamente la fotografía lo que hizo fue que el arte explotó. Porque desvió la fotografía, mira, lo que decía, desvió eso hacia una utilización artística para la cual no estaba pensado. Claro. Que es lo que comentaba. Esa es la clave. Y yo creo que este momento de la inteligencia artificial, de la robótica, lo que debería dar es el pie a un cambio de toda la sociedad global, de la manera de pensar, de la manera de plantearnos las relaciones y todo, gracias a esta herramienta, ahora sí, que debería estar hecha para que nos podamos dedicar a otras cosas. Si nos dejan, que ese es el problema siempre. Claro, ahí hay una cuestión, yo creo que ya podríamos luego dar paso a si queréis hacer pregunta o comentario o lo que sea. Claro que, como decía muy bien Gilles Deleuze en alguno de sus libros o ya no sé si en alguna entrevista, la memoria no es un archivo. Digo por remarcar lo que tú dices, ¿no? La memoria siempre es algo construido desde el presente, siempre. O sea, la memoria no es un archivador, un cajón que abres y dices, voy a ver qué pasó en tal... ocurrió esto. No. La memoria es una construcción hecha desde el presente y, por lo tanto, está creada con el estado de ánimo del presente. Las ansias de futuro que tengamos ahora influyen en lo que pensamos del pasado, lo reescribimos a cada instante. De ahí que, pues claro, los ordenadores no tienen memoria, no pueden tenerla, al menos de momento, ni ninguna inteligencia artificial. Y luego, yo solamente quería dejar, por último, una cuestión que ha salido muy de pasada, que es la idea de los derechos de autor y tal, que yo no tenía pensado hablar sobre eso, porque a mí me afecta como creador. Yo vivo de escribir libros, o sea que se supone que me afecta directamente. Pero bueno, yo creo que con eso no hay que volverse también, como diríamos, muy loco. Es decir, que luego también es verdad que hay personas que piensan que cualquier cosa que escriben, cualquier cosa que hacen, está sujeta a una originalidad tal que es susceptible de ser remunerada si es utilizada. Bueno, y ahí hay que ver en dónde están esos límites, ¿no? Yo no creo que todo lo que escriba esté sujeto a un copyright, francamente. Yo ahora he escrito aquí Zaragoza, 15 de diciembre 2022, inteligencia artificial. Bueno, yo no creo que esto esté... Pero algún fan mío lo podría arrancar y decir, no, voy a vender esto por no sé qué. O yo podría decir, oiga, usted ha cobrado por esto. Una parte me pertenece, que la escribí yo con mi propio... Esto a mí no se me ocurre. O sea, quiero decir que también hay que poner un límite a eso. A mí una vez se me ocurrió un cuento que nunca he escrito,
que luego vi que se corresponde con que no era tan disparatado, según supe hace poco, por un director de cine, que era un director o una directora que se ponía a filmar y había un momento en el cual le decían, bueno, pero hay un enchufe ahí, en donde está usted filmando, aparece un enchufe de la marca Simon o como se llame, y entonces los de la empresa le piden un royalty, o porque aparezca allá al fondo en la escena ese enchufe. Pero es que dentro del enchufe, y para que funcione el enchufe, hay un cableado. Entonces, quienes hacen el cableado, que ni siquiera salen en la imagen, dicen, oiga, que para que ese enchufe tenga razón de ser física y metafísica, tiene que haber un cableado. Entonces, los del cable también piden un royalty, etc, etc. Entonces, al final, ¿a qué llegamos? Que esto sí que tiene que ver con lo que decías tú, con el neocapitalismo o el capitalismo más salvaje, que es la idea de que las personas, o algunas personas, quieren hacer un copyright del propio mundo. Y claro, hay un momento en que todo está sujeto a un derecho de copyright, lo que estás haciendo es una realidad paralela en la cual lo único que quieres, bueno, pues es generar dividendos. Y como caso anecdótico, pero que me dejó totalmente chocado, es que un director de cine, no diré el nombre, pero todos ustedes lo conocen, que hace un director muy, muy conocido, me contaba hace poco, somos amigos, que ha tenido problemas a la hora de filmar una toma con los tatuajes que tenía una actriz, porque a una actriz se le veía un tatuaje que se había hecho, bueno, se lo había hecho y no importaba, y el tatuador o tatuadora reclamó derechos de autor del tatuaje porque el tatuaje aparecía en una escena de una película, aunque fuera circunstancial, se lo podrían haber tapado, no era importante para la película. Bueno, pues de repente pensé en el caso del enchufe, ¿no? Y de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que en realidad está bien, efectivamente, que hay que repensar cómo las máquinas y este tipo de cosas nos quitan, o con el ejemplo que tú ponías, el coloreado, ¿no? Pues claro que sí. Pero bueno, luego tampoco hay que volverse muy loco hay que ver en dónde está el límite, ¿no? Por eso decía yo que lo que puede quitar ¿No? es el trabajo, digamos, de base. Es decir, está claro, por ejemplo, que hemos visto, por ejemplo, también las inteligencias artificiales que escriben, que acaba esa dicha GPT, que es espectacular. A ver, yo dudo mucho que por mucho que le digas a una inteligencia artificial escriba la teoría general de la basura. Lo veo bastante complicado. Pero sí que puede hacer una nota de prensa. Sí, no, ese tipo de cosas. Y claro, eso significa que un montón de periodistas que ya lo tienen mal se van a ir a la calle. No, claro, Entonces, claro, digamos que el trabajo más masivo, el trabajo más de campo, de batalla, ahí sí que las inteligencias artificiales pueden hacer realmente una laminación total del marco. Yo me callo y si alguien quiere preguntar, yo creo que ya es el momento de que si alguien pregunta... Pero perdona, pero como todas las máquinas, solo que Sí, la sí, inteligencia claro. artificial ha llegado a un momento en que puede hacer tareas que antes eran impensables, ¿no? Pero yo ya me acuerdo de ir al banco y decirle al chico de la caja, me sacas dinero y decirme, no, vete al cajero. Y yo decirle, pero es que el cajero te va a quitar el puesto. Claro. Dámelo tú, hombre, ¿no? Este tipo de cosas. Las máquinas siempre han ido quitándonos en ese sentido. Pero bueno, en fin. Ahora sí que yo ya me estaba yendo hacia otros lugares, ¿no? Pues si tienen alguna... Bueno, yo por romper el hielo, Ok. porque a veces cuesta que empiecen a preguntar. No, pero por aquí había preguntas. Ah, vale, pues ya está. Ya se había roto el hielo directamente. Me estoy portando bien. O sea que está compinchada. Está mañada la... Buenas tardes. Bueno, súper interesante. Muchísimas gracias. Habéis abierto 200.000 millones de melones en un tiempo récord. Y yo me quería quedar con una cosa de las muchas de las que habéis hablado, que está en el principio, y es esta cuestión de que se toma la parte por el todo. O sea, hablamos de deep learning, pero decimos inteligencia artificial. Y esto solo es una parte de la inteligencia artificial, es una técnica, como hay muchas otras, lo que pasa es que ha despegado. Y entonces hablabais un poco, ¿no?, de por qué nos están vendiendo esta moto, quizás un poco pues para ganar dinero, porque la palabra inteligencia artificial
tiene una connotación positiva y a lo mejor, bueno, lo otro no tanto. Entonces, era un poco, a lo mejor si podéis abundar en esto. Yo no mucho, no sé. ¿No? Sí, bueno, sí, pero Bueno, a ver, se sabe más de a estas ver, cuestiones. efectivamente, muchas veces el concepto de inteligencia artificial es muy, muy confuso, ¿no? Y de cara, también pensemos que lo que nos llega es lo que llega vía prensa, que eso siempre genera también una, vamos a decir, una deformación de lo que es realmente todo esto. Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg, eso hay que tenerlo claro. Yo lo comentaba antes que yo que sigo un poquito, digamos, los trabajos científicos de temas de Machine Learning y de todo esto, sobre todo de imágenes, bueno, pues ya estás leyendo títulos de artículos que te están diciendo por dónde van las cosas y van en la aplicación industrial de estas tecnologías en líneas preocupantes, porque van siempre en líneas de quitar trabajo a alguien, que es lo que al final quiere alguien, ¿no? Pero efectivamente, la tecnología se está utilizando para cosas muy diferentes, no solo se utiliza para crear imágenes. Lo que él decía, evidentemente, quizá para crear imágenes y quitarle trabajo a un ilustrador es una mala aplicación, pero lo que están haciendo las nuevas tecnologías de Deep Learning, de Machine Learning, los nuevos sistemas de algorítmica de redes neuronales, por ejemplo, en medicina, es fascinante. Medicina es increíble. Es fascinante. Y realmente eso es útil. Porque no le está quitando trabajo a los médicos, se lo está favoreciendo, les está ayudando, les está diciendo, ojito, que eso que estás viendo ahí, que a simple vista no parece nada, sí que seguramente lo es, ¿no? Efectivamente hace falta, como bien decía Agustín, el médico detrás que diga, no, perdona, que esto es el mapa de Australia puesto al revés, ¿no? Con lo cual no me jodas, pero efectivamente, pero sí que es cierto que están empezando a ser muy buenos. Y estamos viendo cómo esos mecanismos de inteligencia artificial, por ejemplo, en ciencia, hace poco la inteligencia artificial de Google estaba haciendo predicción de proteínas, que es una de las cosas más complejas que existen. Eso ahorra tiempo de investigación de una manera espectacular y eso luego se aplica realmente en cosas útiles. Con lo cual, bueno, como todo, es una tecnología que no hay que demonizar, como siempre. No, pero la prensa en general y la opinión pública tiende a demonizar. Y en el tema de la tecnología, sobre todo, ¿eh? O sea, estamos en lo de siempre. Niño, no te pongas el móvil que te vas a quedar ciego, ¿no? Pues no, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando toca la creatividad, hasta ahora era casi como el reducto de lo humano, ¿no? La última cosa que faltaba por ese hacer. es el problema, Y efectivamente. esto ha sido un shock ver Claro, que llega ahí también. Que llega ahí también. Y lo que decía es que no es una herramienta como las otras. No es una herramienta. Sí, entonces sí que hay algo que es distinto. Llega ahí, pero no llega del mismo modo que va a llegar un artista, porque de momento lo que hace son imágenes que interpreta, bueno, pues sí, pero yo en lo que he visto hasta ahora, para mí el verdadero arte está en quien programa eso. Sí. Los matemáticos o matemáticas que están ahí programando. O incluso artistas que programan sus propios algoritmos y trabajan a partir de su... Y ahora que has dicho esto es muy interesante, perdona, es un momento, es muy interesante cómo lo que se llamó arte digital cuando empezó a finales de los 70, principios de los 80, aunque era muy primitivo, los artistas eran informáticos, es que primero eran informáticos, por lo tanto eran piezas que se diferenciaban mucho entre ellas, porque bueno, de alguna manera cada uno programaba como sabía o el lenguaje que sabía o como podía. Cuando ya los artistas empiezan a usar programas o aplicaciones comercializadas por una gran empresa, eso se empieza a estandarizar como estética. Y es cuando los artistas dicen, no, entonces a mí esto ya no me interesa, lo que voy a hacer es desviar estas estéticas para hacer otras cosas. Pues eso, utilizar el reconocimiento facial, pero para hablar de política y hacer una pieza de arte político. Quiero decir, porque está todo tan estandarizado en cuanto a imágenes por las grandes empresas que hay un momento en el que los bancos de datos son muy iguales, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante eso que has dicho de cómo los propios artistas, claro, que están usando o se están poniendo a programar y eso es fascinante, ¿no? Claro, es que la idea es que efectivamente que los artistas logren que esto sea una herramienta. No lo es en este momento. Y el peligro es que no lo sea. Ese es el peligro. Pero si los artistas pueden conseguir que esto sea simplemente una herramienta más, evitaremos todos esos peligros que, por desgracia, están ahí. Eso es evidente. Sí,
Una cosa que habéis dicho que para mí es casi lo más que más me ha chocado es lo de la homogenización que puede llegar a las imágenes, ¿no? La pérdida de diversidad, que esto es una cosa que tiene que ver con el concepto de la industria cultural de la Escuela de Frankfurt, que ya iban anunciando, ¿no? Que cada vez lo que gana es el mercado y el mercado homogeniza la creación, y esto es exponencialmente. Y ya paso la palabra, porque bueno, ha sido súper interesante. Sí, eso es la gran mentira de que es lo que pide el mercado, que es una de las grandísimas mentiras de la industria. Sí, porque el mercado se educa. Sí, exacto. Te educa. Exacto. Entonces, eso es. Pero bueno, por decir una cosa, esto que comentabas tú, de que decías, bueno, nos lo dicen con palabras bonitas, inteligencia artificial, o tampoco sé, no sé si te referías al deep learning o otras muchas, claro, pero es que no hay que olvidar que, lo que como dice Álvaro, esto es un mercado, y el mercado siempre te va a la publicidad es una publicidad, aunque no sea la publicidad que vemos en los spots publicitarios, es una clase de publicidad, que es como vender algo, ¿no? Y no olvidemos que hace mucho tiempo que el capitalismo ya no es aquel modo a lo Foucault de vigilar y castigar, no es coercitivo. Al contrario, es lo que en un libro que saldrá ahora pronto yo llamo el hemocapitalismo, el capitalismo vinculado a través de las emociones. O sea, el capitalismo ya ha sabido cómo tiene que seducirnos, igual que hace la publicidad, para que nosotros gustosamente compremos todo y nos abandonemos, incluso cedamos todos nuestros datos a todas las plataformas y gustosos, para luego de ahí sacar dividendos. Bueno, digo ellos, quienes fueren, ahora tampoco yo soy un conspiranoico, ¿eh? Pero quiero decir con esto que del mundo, digamos, más moderno, coercitivo, de principios del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial, se pasó al posmodernismo como teoría, y hoy día ya estamos en una hipermodernidad que ya no necesitan, como diría, obligarnos a hacer nada, porque lo hacemos gustosos, y en parte en base a esta especie de camuflaje del que tú hablas, de tomar la parte por el todo por la parte, o seducirnos con un lenguaje emocional, y para mí la clave está ahí. Como del mundo de lo fáctico, de la razón y de las pruebas factuales, hemos pasado al mundo de las emociones, ¿no? Y que lo que vende es una emoción. Vende más ser una persona llorando por la televisión que alguien con una razón seria, aunque la persona que esté llorando no tenga ninguna razón y esté proponiendo un disparate. Pero vende más a todos los niveles, tanto emocional como monetario, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con el poder de publicidad y de seducción, que ya no es solo el de la televisión ni el de los spots publicitarios que vemos, evidentemente. Está totalmente sumergido en el mundo de todo, hasta de la propia ciencia. La medicina ya es un mercado publicitario, porque tal clínica es mejor que otra. Vayan ustedes a quitarse el tumor a Houston y no. Eso son todo mentiras. Yo que he trabajado ahí toda la vida, son mentiras o son medias verdades, ¿no? Quiero decir que todo está sujeto a una especie de hemocapitalismo que tiene que ver con esto. Extrapolando lo que tú dices, ¿no? Pero ahora me venía bien decirlo, digamos. Tanto respirar publicidad al final. Y no soy anticapitalista en ese sentido, o sea, no soy una persona que diga el capitalismo es el demonio, no, el capitalismo también me ha dado y nos ha dado cosas maravillosas, cuidado. Pero bueno, tiene, como todo, tiene esa parte que hay que saber ver, ¿no? Digamos. Hola. Primero saludar a Álvaro, que quiero que sepas que te admiro. Gracias. Yo vengo aquí por ti, porque me gusta mucho el mundo del cómic. Pero léete los libros de Agustín, que son cojonudos también, O sea, que son sensacionales. Bueno. Él mismo ya lo dice. Puedes leerte el cómic de Nocilla, hecho por Pere Joan, que es maravilloso. Pues yo quería incidir en un par de cosas que habéis comentado. La primera está relacionada con el capitalismo puro. Sí, yo evidentemente soy un gran admirador del arte del cómic, de los ilustradores, y muchos de mis amigos se dedican profesionalmente a esa actividad. Y claro, me duele pensar que esto les puede dejar en el paro.
Pero si yo fuese un empresario, si yo fuese un emprendedor, como se dice ahora, yo utilizaría una de estas herramientas para hacer lo que hacen los emprendedores. Es decir, con el mínimo inversión posible, pues obtener el máximo rendimiento económico de eso. Y se me ocurre que no sé, para no tener que pagar a un ilustrador, pues voy a sacar un álbum de cromos de figuras literarias infantiles, pero a coste cero en cuanto al apartado del ilustrador. Y eso me daría un beneficio inmediato a corto plazo. Creo que, no sé, es deleznable pero es lícito. Sí, a ver, el problema de esto es el que existe un debate siempre entre lo que es ético y lo que es lícito, ¿no? Y eso pasa para todo. Vivimos en un mundo donde no todo lo lícito es ético. Y por desgracia cada vez el que sea ético no es menos importante. Eso es así. Y en el mundo de un neoliberalismo salvaje, de un capitalismo salvaje, el concepto de ética queda en un segundo plano. Porque al final lo único que vale es el balance de cuentas final. Tanto gano, eso es lo que realmente me vale. Y lo que es ético es que yo haya ganado mucho. Con lo cual, bueno, esa transposición pertenece a otro debate, como creo que comentaba, dejaba caer Agustín, que es pues, hablar sobre el propio concepto de capitalismo, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo esto tiene un segundo, que por ejemplo en el caso del cómic, yo lo hablaba el otro día, ¿qué habría pasado si Stan Lee hubiera tenido un sistema de inteligencia artificial? Él creó Marvel, realmente a Stan Lee siempre se le ha dicho muchas cosas, pero realmente lo que fue Stan Lee fue pues para mí no fue un guionista espectacular ni nada, sino fue un empresario muy bueno. Yo he comparado siempre a Stan Lee con Jobs o con Iacocca, ¿no? Con guionistas y todo esto. Pero claro, él lo primero que hizo fue diluir la autoría de la parte gráfica, para que al final fuera Stan Lee presenta lo que marcara la referencia y la diferencia. Si hubiera tenido un sistema de inteligencia artificial que le ahorrara las broncas con Steve Ditko, con Jack Kirby, pues cojonudo, perfecto, maravilloso. Y eso pasaría ahora. Marvel, por ejemplo, lo que saca dinero es de las películas y los cómics son puro merchandising. En este momento yo ya he visto artículos de japoneses que cogen películas de animación y hacen cómics automáticamente por inteligencia artificial. ¿Vale? Que cogen la película, deciden qué fotogramas son los adecuados, les ponen bocadillos y les ponen automáticamente, traducen el anime a película. Pues si la serie de televisión o la película, que es lo que da pasta, me lo traduzco a cómics de forma automática, porque a fin de cuentas los cómics son merchandising de las películas, eso que me ahorro. Yo creo que eso va a ser inevitable. Seguramente. Y de hecho, lo que habéis citado, hay otros muchos sectores, digamos que influenciados por diferentes tecnologías a lo largo de la historia, que como consecuencia de ello han generado paro. Han supuesto que trabajadores que se dedicaban a hacer una determinada tarea, pues ahora la hace una máquina. No sé, por ejemplo, cosechar en el campo. Ahora, pues el trabajo que hace una cosechadora es lo que antes hacían 100 personas. Y en paralelo a esa actividad hay otras muchas actividades en las que eso ha ido pasando. Entonces creo que lamentablemente va a ser inevitable que esto afecte a la profesión del dibujante y del ilustrador. Sí, pero eso es como nos afecta a nivel sentimental, que es un poco lo que decíamos antes, esa parte sentimental, ¿no? Tú fíjate, ahora mucha gente se queja de que ya no hay librerías porque Amazon se las ha cargado, porque no sé qué. ¿Alguien ha visto a alguien que se queje porque se cargaron las tiendas de fotografía? Ya no hay tiendas de fotografía. Y yo no he visto a nadie, que diga, ay, qué lástima, se han cargado las tiendas de fotografía. ¿Por qué? Porque realmente no nos afecta a nivel sentimental. Pero, o sea, es que no hay tiendas de fotografía ya. Han desaparecido. Antes había una en cada esquina para que fueras a revelar tus carretitos. Pero desaparecieron y a nadie le importó porque los llevábamos en el móvil. Las librerías sí, porque nos afectan a otro nivel más emocional, ¿no? Pero claro, al final, toda tecnología tiene un coste que lo que tenemos que pensar es cómo afecta realmente y ser un poco conscientes de la afectación que hay, claro. Yo trabajo en una multinacional de las telecomunicaciones y llevamos varios años intentando aplicar automatismos cada vez más complejos. No lo llamamos inteligencia artificial porque desde luego no es inteligencia artificial, pero sí que utilizamos automatismos que van orientados a eso, a
a liberarnos de la parte del trabajo que es más tediosa y más pesada. Y efectivamente, gracias a algunas de esas herramientas, pues tenemos más tiempo para hacer lo que realmente tiene valor, y es lo que nuestra inteligencia no puede ser sustituido por una máquina. Supongo que eso dentro de un tiempo también afectará al empleo. Me imagino que sí. Pero a día de hoy en algunos sectores las herramientas de este tipo sirven para facilitar el trabajo de los trabajadores. En algunos sectores. Yo creo, no tengo esa percepción. Yo creo que, por desgracia, la empresa lo que está pensando automáticamente es cuántos trabajadores me voy a ahorrar. O sea, sería maravilloso pensar que esa tecnología sirve para que, hoy mira, que el empresario dijera, mis trabajadores van a trabajar solo 4 días a la semana gracias a esta tecnología. Qué maravilla que van a tener un día más cobrando lo mismo. Pero, por desgracia, yo creo que la mentalidad actual es, me ahorro tantos trabajadores. Eso es así, y por desgracia es así. O yo en eso soy muy pesimista. Tenemos tiempo para una pregunta más, si queréis. Y si no, pasamos a... Muy bien. Buenas. Sí, mi duda es de lo que decías de que meten, o sea, hay artistas que metieron sus imágenes para que se generaran nuevas imágenes. Cuando, por ejemplo, yo hago música y hago las portadas, hacemos las portadas, pero hay mucha gente que utiliza ahorita eso para generar portadas fácil. Haces un tema, te sacas la portada y para adelante. Cuando quería preguntar si cuando tú metes una pregunta de estas en DALL-E y dices al estilo de Gaudí, ¿estos artistas se dieron sus imágenes para que se hiciera su estilo? Se está robando en algún punto, ¿no? O sea, esa es mi pregunta. O sea, si de verdad está hecho en base a todos los artistas que metieron sus imágenes o se roba por todos lados El problema de esto, yo creo que lo ha apuntado Agustín muy bien, es que vivimos un momento donde cedemos todo, nosotros alegremente. O sea, nadie se ha leído alguna vez lo que significa abrirse una cuenta en Instagram, ¿verdad? Ya. ¿Mm? Ya. O en Pinterest, o en cualquier sitio de estos donde estamos cediendo de por vida los derechos a esa empresa, de todo lo que subamos. Facebook, Pinterest, Instagram. Entonces, lo decía muy bien, ese capitalismo emocional donde cedemos alegremente toda nuestra creación y todos nuestros derechos. Claro que no. Y estos artistas que no están vivos y que están sus imágenes por ahí, ya... Ojos que no ven, corazón que no siente. Ya no, vale, eso era lo que... Bueno, Gracias. sobre esos artistas hay que tener cuidado porque esas imágenes siempre pertenecen a alguien, a sus, sean herederos o sean fundaciones que las gestionan. Lo que hay un momento en el que en las imágenes no sé cómo es, pero por ejemplo en literatura, a partir de tú puedes usar cualquier texto que tenga más de 80 años de publicación, que es una cifra arbitraria. Bueno, pusieron 80, no sé por qué. Pues cualquier cosa escrita hace más de 80 años, tú, yo, cualquiera la podemos coger e insertar en nuestro texto y no pasa nada. Si tiene menos de 80 años, o sea, si tú escribes un libro y quieres poner una cita mía, en teoría debes pedirle permiso a quien tiene los derechos de autor de mi libro, que en este caso es mi editorial X, ¿no? Y te los pueden conceder o no, o tendrás que pagar o no, dependiendo de muchas cosas. A mí siempre que me dicen esto, yo siempre digo que, por supuesto, que lo cojan. Yo creo totalmente en la cultura remix y además mi literatura es una gran cantidad, es apropiación. O sea, trabajo en la técnica del apropiacionismo, porque lo aprendí del arte, no de la literatura. De la literatura de Borges, porque Borges fue el primer apropiacionista, así claro, del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, a lo que voy es que a mí no me importa nada. Es más, es un honor
para mí, que tú ahora digas, pues yo ahora voy a coger un texto tuyo porque encaja perfectamente en uno mío y se produce una retroalimentación entre lo que tú has escrito y lo que yo he escrito para dar algo nuevo, una complejidad. Has utilizado cosas que ya existían y lo que se llaman en física los sistemas emergentes. Ha emergido algo en el cual el todo supera a las partes. Entonces, yo estoy muy contento, pero hay otra gente que no, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final, si se llega a monetizar, hay gente que en cuanto monetizas ya no están contentos. Claro, pero yo estaría encantado de que tú ganaras mucho dinero Sí, con mi texto, aunque yo no cobrara nada, porque a mí qué más me da eso. O sea, bueno, no sé, no tengo esa mentalidad de hacerme rico a toda costa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tú mañana fueras Billie Eilish, pues dirías, bueno, pues joder, qué tonto fui, que no le pedía y tal, pero bueno, no me importaría, ¿no? De todas maneras, pero ten cuidado porque lo de las imágenes, eso no solo esto, porque tú decías Gaudí, no sé qué, o quien fuera, cuidado porque que una imagen sea muy antigua no quiere decir automáticamente que no tenga un derecho ahí de autor o no en cuanto a imagen, que eso hay que estudiarlo más de cerca. Son igual, los derechos son iguales, exactamente iguales, son 80 años. ¿Se está regulando ahora mismo eso? O sea, No, vamos a ver, los derechos de imágenes, sí, en el campo de las imágenes es exactamente lo mismo. O sea, los derechos de imagen tienen un tiempo de explotación y tú sabes que a los 80 años, efectivamente igual, pero cuidado, que no todo el mundo es tan generoso como Agustín. Y entonces hay gente que dice, no, tú no vas a hacer un duro con lo que yo he hecho. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los famosos 80 años tienen una prórroga de 25, que es la llamada Ley Mickey Mouse. Y el nombre es evidente por qué es. Y es porque Disney, en el momento que vio que se le iban a acabar los derechos de utilización de Mickey Mouse, consiguió que se legislara para prorrogar. Y en Europa, de momento eso no pasa. Veremos cuando Tintín llegue a ese límite, porque Tintín es, desde luego, el rompehielos de ese tema. Tintín es del año 1929, ¿vale? Con lo cual de aquí nada cumple 100 años. En este momento ya ha cumplido 90, pero tiene la extensión de 95 años. Veremos qué pasa a los 95 años con Tintín, que pierden los derechos. Y ahí veremos. Luego hay otro concepto que sí que no se pierde nunca, que es la marca. Hay que diferenciar la marca de la imagen. La imagen a lo mejor no tiene derechos, pero la marca sí. Es decir, tú puedes perfectamente utilizar a lo mejor a Mickey Mouse. De hecho, Mickey Mouse en este momento, Steamboat Willie, es libre. Pero tú puedes utilizar las imágenes de Steamboat Willie para rehacerlas, para hacer un remix con ellas, pero en ningún sitio se te ocurra poner Mickey Mouse porque es marca registrada y las marcas registradas no caducan. Muchas gracias. A no ser que pidas permiso y te lo den. Mickey Mouse no te va a dar bueno, permiso. Mickey Mouse no, pero bueno. Vamos, yo te puedo dar la anécdota. A mí me pasó una vez que me dijeron que ponía en un, no sé, donuts, en un libro, y entonces la marca de donuts, que no recuerdo quién la hacía en aquel momento, dijo, bueno, está bien, pero en rigor habría que poner donuts y una C de copyright al lado, en una novela. Quiero decir, o sea, hay un momento en el que, no sé, a mí me parece un tanto delirante. Te puedo dar la anécdota de que en el año 1991 nosotros hacíamos un fanzine que se llamaba El Maquinista Mensual, de cómic, y en las noticias de cómic hablábamos de Mickey Mouse y pusimos un dibujito de Mickey Mouse. Tirábamos 500 ejemplares, ¿vale? A las 2 semanas de que el fanzine estuviera en las pocas librerías en que se vendía, nos llegó un burofax de Disney. Claro. Y nos cagamos. O sea, nos cagamos. Y nos pidieron, bueno, o sea, que diéramos la tirada, que certificado de la imprenta de cuántos habíamos impreso, que no sé qué. Y al final ya cuando nos damos cuenta que éramos putos desgraciados, pues nos dijeron, bueno, va, pero no lo volváis a hacer. Y no lo volvimos a hacer. No lo volvimos a hacer. Jamás Mickey Mouse. Nevermore. O sea, no, nunca más. Con Tintín tampoco lo hagáis. Que es yo tampoco, por lo menos a un nivel de creativo, yo cuando veo que la gente me copia o incluso me plagia, para mí es un honor. Porque tú copias o plagias a quien admiras. ¿Por qué copiamos a Velázquez? ¿O por qué plagiamos a Velázquez? Pues porque era bueno. Claro, pero ahí viene la contrapartida. Cuando yo se lo digo a mis editoriales, que son grandes editoriales, me dicen, bueno, sí, pero ahí estamos perdiendo dinero. Entonces, no, que no te plagien o que no te copien. A mí me ocurrió, si hay un minuto podemos
Es una anécdota muy... porque viene al caso y fue graciosa. En la Feria del Libro de Miami llegó había una cola, la típica cola para que vinieran o sea, para que yo firmara libros y empezaron a llegar con un libro que yo vi que era como un libro, no diré cuál, mío, y dije que había unas imágenes en color y ahí eran en blanco y negro. Y yo, qué raro. Y yo, bueno, no sé. Y llega otro, así varios, ¿no? Y yo, pero ¿y esto? Entonces, claro, de repente me doy cuenta que pone aquí, ahí atrás, impreso en Lexington, Kentucky. O sea, en vez de no sé qué, Alfaguara, España, no sé. Y ya, claro, yo empiezo a ver, digo yo, pero esto es pirata. Y me dicen, sí, no sé, lo vendió a Amazon hasta que agotó existencias. Y yo, Amazon vendía mi libro. Digo yo, y para mí fue de los momentos más emocionantes como creador. O sea, ver que alguien se había tomado la molestia en piratear un libro mío que se vendía en Miami, que había una cola para firmarlo, porque tú solo pirateas aquello que consideras que es bueno o que tiene éxito, etc., etc., ¿no? Claro, yo inmediatamente le dije a esas personas, por favor, ¿me lo puedes vender? Nadie me lo quiso vender. Porque para mí tener un libro pirata mío comprado es el colmo del recolmo de la cultura remix, que es la que yo siempre he hecho, ¿no? Me parecía el sumum, ¿no? Y nadie me vendió mi libro y por ahí circulará, ¿no? En fin, nada, era una anécdota, ¿no? Pero, pero a lo que iba, y que entonces mi editorial se puso, cuando se lo conté, eso hay que retirarlo, hay que investigarlo. Y yo, no investigues nada por mí. No todos lo hacen, ¿eh? Jim Steranko, un dibujante muy famoso americano, cuando vino a España, resulta que la edición que hacían de Marea Roja era pirata, no le habían pagado derechos. Y cuando se puso a firmar en el Salón del Cómic y la gente llegaba a Marea Roja, lo empezó a mirar, cada vez que alguien le llegaba a Marea Roja, lo cogía y lo rompía. Y veías como la gente se iba de la cola. Claro. Diciendo, esto no me parece bueno. Bueno, yo creo que habría que ir a cenar, ¿no? Porque ya... digo yo, no sé. Bueno, gracias. Gracias.